Então, novamente, bom dia a todos e todos. Vamos dar sequência ao terceiro encontro do Grupo de Trabalho Genealogia e Crítica da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Hoje, 17 de novembro de 2021, recebendo o nosso colega de Madrid, professor Oscar Querido Alonso, da Universidade Complutense de Madrid, ele que é um especialista em Nietzsche, Foucault, temas da biopolítica, tem uma pesquisa muito consistente em torno de temas como a crítica ao corpo, e é uma das pessoas responsáveis pelo importante seminário Nietzsche Complutense, pela rede ibero-americana de estudos sobre Nietzsche, e hoje nos apresenta essa palestra intitulada, eu lerei em português, Corpo, Crítica e Genealogia, de Nietzsche a Butler, passando por Foucault. O Oscar é uma das pessoas que ingressou recentemente no nosso grupo de trabalho, compondo essa grande rede. Então, por essa razão, desejo as boas-vindas, Oscar. Espero que a gente possa estreitar os laços de pesquisa entre o seminário, os departamentos de filosofia, os programas de pós-graduação. Muito obrigado, viu? Muchas gracias a ti, Ricardo. Bueno, claro, es obligado dar las gracias y voy a intentar hablar despacio porque entiendo que quizá el problema del idioma aparezca, ¿no? En mi caso, sobre todo, porque yo a veces no entiendo muy bien al portugués, ¿no? Pero bueno, afortunadamente quizá Mariano o Hernani puedan ayudarme si tengo algún problema. Voy a intentar hablar especialmente despacio para que se entienda bien. Gracias, Ricardo, estoy encantado de formar parte de este grupo de investigación. Yo también espero que podamos reforzar la unión entre los grupos de investigación, el grupo de investigación que tenemos Mariano Rodríguez, que está ahora aquí conectado, y yo, que dirigimos nosotros en la Complutense, además del seminario Nietzsche Complutense, es un grupo de investigación llamado Cuerpo, Lenguaje y Poder, lecturas contemporáneas a partir de Nietzsche. Y estoy seguro que desde esas instancias, ¿no?, podremos establecer contactos más frecuentemente, ¿no? Y porque tenemos intereses seguro que comunes. Bueno, como es la primera vez que participo en este foro, mi intervención va a ir muy en la línea del título que te di, que puse a esta sesión hace algún tiempo, pero he modificado un poco, ¿no? Pensando luego en qué quería hablar, ¿no? de lo que podía hablar. He modificado un poco, en realidad he ampliado un poco lo que quiero decir, ¿no? Y he pensado que sería quizá que, como mi intervención era en este caso la primera que hacía aquí, ¿no?, la primera vez que hablaba en este grupo de investigación, pensé que podía ser interesante contar algunos aspectos de mi línea de trabajo, las tres principales líneas de trabajo de mi investigación en los últimos tiempos. Son tres líneas que aún no están completamente unidas, ¿no? No son tres líneas que se hayan unido completamente, sino que he ido trabajando paralelamente en ellas, por decirlo de alguna manera, aunque en realidad todavía todo esto no termina en una única tesis, ¿no?, podríamos decir, o en un único proyecto. Por decirlo de alguna manera rápida, a mí lo que me interesa es hacer una genealogía del poder en Nietzsche desde una dimensión crítica, con la tradición, para llevar todo este planteamiento a la noción de jerarquía, ¿vale? A la noción de jerarquía para comprobar si es posible pensar esta noción como una herramienta política, ¿no? Esta noción de jerarquía puede ser pensada en términos políticos, por decirlo con otras palabras. Las tres nociones que me interesan, o las tres líneas de investigación implicarían, o los grandes temas de mi investigación, serían la noción de poder nietzscheana,
que yo planteo desde una ontología relacional del valor. Por otra parte, la noción de crítica, o de crítica genealógica, como veremos hoy, ¿no? Trata de mostrar muy rápidamente la noción de crítica genealógica, ¿no? En qué consiste exactamente esto. Y por último, la tercera gran línea, quizá la que menos he trabajado, es la noción de jerarquía, ¿no? La noción de jerarquía, como os decía, con la intención de pensar hasta qué punto es posible entender la jerarquía como una jerarquía dinámica, ¿vale? Una jerarquía dinámica no estática, en un planteamiento del poder entendido como relacional, ¿vale? Diferente al convencional, ¿no? Con la intención de ver si esa jerarquía, así entendida, puede ser vista, como os decía, como una herramienta política interesante. Añado que la idea última es introducir las nociones de pluralismo y dinamismo, ¿no? Dinamicidad, sin renunciar a la noción de jerarquía, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo podemos incluir, cómo podemos hacer, ¿no? Los planteamientos más tradicionales por medio del igualitarismo políticamente renuncian sistemáticamente a la noción de jerarquía, ¿no? Bueno, yo me planteo si al repensar la jerarquía de esta manera es posible, ¿no? Introducir esta cuestión que ha sido sacada, ¿no? En las democracias contemporáneas. La jerarquía siempre es una cuestión siempre problemática, ¿no? Y es uno de los aspectos problemáticos. Por tanto, esas serían como las tres grandes líneas y voy a tratar de hablar muy brevemente de qué he ido trabajando estos años más o menos en cada una de ellas, ¿no? Y como os digo, todavía pues no he unido esto, ¿no? en una única línea, pero he ido como trabajando en unos aspectos más, en otros aspectos menos, hay muchos espacios en blanco todavía, pero bueno, he tratado de pensar esto. Entonces no lo voy a hacer en el mismo orden que os lo he dicho, lo voy a hacer, primero voy a abordar la cuestión de la crítica y la genealogía, cómo lo he trabajado yo, contaros un poco cómo he trabajado en esa línea de crítica y genealogía. La segunda línea, luego os contaré un poco cómo he trabajado la cuestión del poder, desde una perspectiva relacional, y por último, muy rápidamente os contaré algo de cómo entiendo yo que eso puede ser llevado al tema de la jerarquía, ¿vale? Bueno, la primera línea tendría que ver, o yo la he trabajado, la cuestión de la crítica, ¿no? La tarea de la crítica genealogista o de la crítica de la genealogía. Y yo para trabajar esa noción me he apoyado principalmente hasta ahora en dos planteamientos que me han sido útiles, que han sido dos textos, uno de Foucault y otro de Judith Butler, que tienen una cierta conexión, ¿no? Bueno, que tienen bastante conexión, ¿no? El texto de Foucault que se titula ¿Qué es la crítica? Crítica of Clegon, fue publicado en español en el año 2004 y se sirvió, ese texto en realidad es una conferencia de Foucault que luego sirvió para que él preparara su texto de ¿qué es ilustración? ¿Vale? Ese mismo texto es tomado por Judith Butler y es comentado por Judith Butler en otro texto que tiene, ¿no? En un texto que tiene precisamente Judith Butler, que se titula ¿Qué es la crítica? ¿No? Ahora os digo el título exacto, que lo tengo por aquí apuntado, ¿vale? Bueno, esos dos textos han sido los que a mí me han servido para ver un poco de cómo estaban planteando estos autores la cuestión de la crítica, la cuestión de la genealogía, y para llevar, ¿no? Y para relacionarlo a partir de ahí con la noción con la noción nietzscheana, ¿no? de crítica y de genealogía. En el texto de Foucault, ¿no? La crítica es algo que tiene un fuerte parentesco con la virtud, ¿no? Esa es la cosa más significativa, ¿no? La crítica se relaciona con dice Foucault, la actitud crítica como virtud en general, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que señalar, ¿no? Que hay una equiparación entre virtud y crítica. La palabra virtud, ¿no? que siempre tiene esa connotación, ¿no? Tan nietzscheana ya además, ¿no? En ese sentido. Bueno, eso es, a mí me parece que lo que he tratado de mostrar, o el punto de unión, sería la crítica entendida como virtud se encuentra en el inmoralismo, ¿no? Como veremos, en el inmoralismo nietzscheano, ¿vale?
Por tanto, tanto Foucault como Butler se reapropian, ¿no? Reapropian ese término virtud, pero lo desplazan del significado tradicional, lo equiparan a una acción crítica, la virtud entendida como pensamiento crítico. Foucault señala que para contar la historia de la crítica, ¿no? De todos los caminos posibles, dice en ese texto, yo he elegido el de la historia de lo que denomina como la expresión de cómo gobernar y cómo ser gobernado, ¿no? Dice, yo la crítica la entiendo en los términos de esta cuestión, ¿no? La cuestión de cómo gobernar y cómo ser gobernado, ¿no? Algo que a su juicio pues empieza con el cristianismo, a partir del desarrollo de ciertas técnicas, de construcción del sujeto, como siempre, ¿no? A partir de algo que te ayude, de alguien que te ayude y te aconseje, ¿no? Hay un momento en el que dice Foucault, cada individuo, cualquiera fuese su edad, su estatus, y a lo largo de su vida y en el detalle de sus acciones, debía ser gobernado y debía dejarse gobernar. Es decir, ser dirigido hacia su salvación, ¿no? Dentro del ámbito del cristianismo, por alguien a quien estuviese unido mediante una relación global. Pero al mismo tiempo, meticulosa, detallada, evidente. Esta operación de dirección hacia la salvación bajo una relación de obediencia, ¿no? Y dice, bueno, todo esto a mí me interesa mucho, esa dirección de cómo se ha ido construyendo el cómo gobernar a los otros, pero él gira en ese momento y dice, bueno, en realidad a mí lo que más me interesa es no tanto cómo se gobierna a los otros, sino cómo podemos oponernos al gobierno, ¿no? Cómo podemos oponernos al gobierno de otros, ¿vale? Cómo es esa relación del cómo gobernarte a ti mismo, ¿no? Las técnicas de sí, la parresía, todo este discurso Foucaultiano, ¿no? Y eso es lo que a él le interesa, ¿no? ¿Cómo podemos llegar ahí a partir de esta idea de crítica? Y la crítica la establece más en la idea de no ser gobernados, en no ser gobernados, y ahí especifica, ¿no? No ser gobernados de cualquier manera, dice, ¿no? No ser gobernados de esa forma, por ese, ¿no? Os lo leo literal, la cita literal es, dice, no de ser gobernados en absoluto, sino en el sentido de cómo no ser gobernados de esa forma, por esa persona, en el nombre de esos principios, en vista de tales objetivos y por medio de tales procedimientos. No de esa forma, no para eso, no por ellos, escribe Foucault, ¿vale? Es decir, donde a su juicio reside la actitud crítica, ¿no? Es ahí precisamente, no dejarse gobernar por ciertas personas en nombre de determinados principios, ¿no? En nombre de esos principios, en determinados lugares, ¿no? Eso es lo que le interesa, ¿no? Foucault renuncia un poco a la vía kantiana, dice, bueno, esta vía de Kant, de la crítica, tal, esto en realidad a mí tampoco me interesa tanto, la crítica tiene más que ver, y esto me parece muy interesante, para llevarlo a Nietzsche, con el tema de la generación del sentido, de generar sentido nuevo, ¿no? No tanto la cuestión kantiana, ¿no? Esto une estas dos cuestiones, ¿no? El no ser gobernados por algunos en una determinada manera y cómo podemos generar nuevos sentidos, ¿no? Y en ese texto dice, y es una pregunta muy nietzscheana, ¿no? ¿Cómo puede ser, dice literalmente Foucault, que haya sentido a partir del sinsentido? ¿Cómo viene el sentido? Cuestión que claramente es completamente complementaria, de esta otra. ¿Cómo puede ser que el gran movimiento de racionalización nos haya conducido a tanto ruido, a tanto furor, a tanto silencio y a tanto mecanismo sombrío? El sentido, continúa diciendo Foucault, no se construye más que por unos sistemas de coacciones característicos de la maquinaria significante. No hay sentido más que por los efectos de coerción propios de unas estructuras, ¿vale? Está ahí la cita, ¿no? Esto lleva a Foucault al saber y el poder, en fin. Eso es más o menos lo que por decirlo rápidamente me podría interesar de ese texto y de esos planteamientos de Foucault. Butler, como os digo, Judith Butler, toma como punto de partida este texto de Foucault en un artículo que se titula ¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault, un texto de 2008. ¿Vale? ¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault. Claro, lo primero que retoma es este punto, ¿no? De la crítica, el virtuoso no es el que obedece, el virtuoso es el que desobedece.
¿no? Eso es lo que realmente le interesa, ¿no? El que es crítico, el que tiene, ¿no? Eso lo retoma directamente de Foucault, ¿no? Del texto de Foucault, y eso es lo que está conduciendo, ¿no? La idea precisamente que yo creo que está directamente relacionada con cómo Nietzsche ve el hecho de realizar la crítica de la moral, ¿no? El inmoralismo tiene que ver precisamente con hacer una crítica de la moral, pero no una crítica en el sentido amoral y en el sentido de destruirla, sino en el que la acción más moral que puede haber es ser crítico con la moral, ¿no? Por tanto, en ese giro yo creo que también se encuentra en Nietzsche, ¿no? Bueno, el texto de Butler, bueno, pues Butler comenta que Habermas fue el culpable de volver esta cuestión muy problemática, ¿no? El trabajo de la crítica, la priva de una capacidad, ¿no? Habermas privó a la noción de crítica precisamente de la posibilidad de decirnos en qué dirección tendríamos que movernos, ¿no? O si las actividades que estábamos haciendo eran realmente interesantes, pero, ¿no? El planteamiento Foucaultiano de la crítica como virtud, dice ella, precisamente busca poner en relieve el propio marco de evaluación, algo que también, gracias a Deleuze, suena muy nietzscheano, ¿no? Ese prólogo a la genealogía de la moral, o ese libro de Foucault, ¿no? Nietzsche y la filosofía, que empieza precisamente con esas líneas, ¿no? Con esas líneas en las que dice, si algo ha hecho Nietzsche por la filosofía, es haber introducido la cuestión del valor en filosofía, ¿no? El marco de evaluación, ¿no? Poner en relieve, lo dice como poner en el propio marco de evaluación, ¿no? Eso es la crítica como virtud, y la crítica como virtud en el caso de Nietzsche sería, como hace en la genealogía de la moral, ¿no? Reflexionar no sobre el valor, sino sobre el valor de los valores, ¿no? Una meta reflexión sobre el valor. Bueno, Foucault pondría la crítica como una práctica, dice, en la que formulamos la cuestión de los límites de nuestros más seguros modos de conocimiento. La tarea primordial de la crítica, dice Butler, sin mencionar a Nietzsche, porque yo esto en varias ocasiones lo he señalado, yo creo que Judith Butler es en muchos planteamientos mucho más nietzscheana, más allá de la crítica al esencialismo que le permite desplegar todo su discurso sobre la cuestión del género, pero en muchas más cuestiones, y por la influencia muy probablemente pues de Derrida y de Foucault, Judith Butler es bastante más nietzscheana de lo que ella hace explícito, por lo menos, ¿no? Dice, la tarea primordial de la crítica, entonces, dice Butler, sin mencionar, como os digo, a Nietzsche, es poner de relieve el propio marco de evaluación, ¿no? Sobre el que podíamos añadir que se sustentan, ¿no? Todos estos objetos, ¿no? A los que sometemos a crítica. Es un aspecto muy nietzscheano, ¿no? Nietzsche encontramos ese mismo planteamiento, ¿no? En la genealogía de la moral, en el prólogo de la genealogía de la moral, ¿no? Donde Nietzsche señala eso, ¿no? La pregunta por el valor de los valores, ¿no? Esa sería la verdadera pregunta crítica, ¿no? Y no la kantiana, ¿no? Ese sería el verdadero planteamiento crítico según Nietzsche, ¿no? No tanto la cuestión kantiana, ¿no? Foucault de alguna manera pondría en práctica esto también, ¿no? Para responder a esa pregunta, Nietzsche nos va a decir que es necesario, claro, la genealogía, investigar las condiciones y las circunstancias en que se determina el valor de los valores, ¿vale? Porque este no es algo dado. La investigación nietzscheana tiene que ver con la genealogía, la crítica al valor de los valores, tiene que ver con la investigación genealógica en el sentido de, como el propio Nietzsche lo dice, investigar las condiciones. Perdón, es que he salido aquí una cosa. Vale, investigar, ¿no? Precisamente las condiciones en que se genera, ¿no? Esa sería la genealogía y la conexión entre la genealogía y la crítica. Bueno, cuando Butler trata de responder a la pregunta por las razones que nos llevan a la crítica, bueno, pues Butler dice que lo que nos lleva a la crítica es el hecho de habernos tropezado, dice, con una crisis en el interior del campo epistemológico. Una crisis por la que las categorías mediante las cuales se ordena la vida social producen una cierta incoherencia, producen ámbitos enteros en los que no se puede hablar.
Por tanto, desde la emergencia de un ámbito para el que no hay sistema normativo, o allí donde la normatividad existente es inoperante, es ahí donde surge la crítica, ¿vale? Butler destaca que Foucault, ¿no? Dice, Butler destaca como en su texto, Foucault dice, emparenta esta exposición del límite del campo epistemológico con la práctica de la virtud, ¿no? Es ahí donde está, ¿no? Cuando algo no funciona, cuando un campo epistemológico ha dejado de responder a las necesidades, cuando hay una cierta incomodidad con ese campo epistemológico, ahí emerge la crítica. Dice Butler, como si la virtud fuese contraria a la regulación y al orden, como si la virtud misma se hubiera de encontrar en el hecho de poner en riesgo el orden establecido. Y ahí cita un texto de Foucault. Dice, esa actitud crítica es la virtud en general. Cuestionar los sistemas normativos de valores es, ¿no? Y la línea de Nietzsche, entendiendo cuáles son las condiciones en las que se han generado, genealógicamente, sería la acción de la crítica. La virtud, entonces, lejos de ser un estar de acuerdo con las normas, un cumplir las normas preestablecidas, se convierte en una relación crítica con esas normas, ¿vale? De esa manera, Butler, con su propuesta general, al igual que Foucault, busca pues, una forma no prescriptiva de investigación moral. Una investigación moral no prescriptiva. ¿Qué es el inmoralismo en el fondo nietzscheano, ¿no? Es decir, en Foucault hay una transformación personal del crítico, de aquel que lleva a cabo la crítica, en la forma de una experiencia moral. Una experiencia moral entendida de esta nueva manera, claro, ¿no? Es decir, diferente de la sumisión, diferente del mandato, ¿no? Como la transformación de sí, podríamos decir, provocada, como dice el propio Foucault, por una forma de conocimiento que es ajena a la de uno mismo, ¿vale? Butler concluye, en efecto, en la medida en que Foucault interroga a la experiencia moral, entiende que él mismo está realizando una investigación sobre las experiencias morales que no están en primer lugar o en lo fundamental estructuradas por prohibición o interdicción. Bueno, llegados a ese punto, Butler se plantea cómo llegamos a... ¿Qué tiene de bueno, dice Butler? ¿Qué tiene entonces de bueno pensar de otra manera si no sabemos de antemano que pensar de otra manera produce un mundo mejor, ¿no? Si no tenemos un marco moral en el cual decidir que ciertas posibilidades o que nuevos modos de pensar de otra manera van a impulsar el mundo, ¿no? De una manera mejor, ¿no? Podríamos decir, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros, ¿no? De que de lo que estamos generando es algo? Esto obviamente tiene que ver con la generación de sentido, ¿no? Como con la crítica, la oposición, el inmoralismo, ¿no? Ahí se está jugando precisamente, ¿no? La posibilidad de generar sentidos nuevos, de que el mundo cambie, ¿no? De que las situaciones cambien, ¿no? Bueno, la crítica, había dicho Foucault, ¿no? Saca un poco a la luz, ¿no? Expone la ilegitimidad de la ley, ¿no? Oponiéndose a ello, poniéndose a aceptar como verdadero lo que una autoridad dice que es verdad, o por lo menos es no aceptarlo por el hecho de que una autoridad diga que lo es, ¿no? Es no aceptarlo más que si uno mismo considera como buenas las razones para aceptarlo, ¿vale? Bueno, esa es la generación del sentido y ese es el criterio último, algo que también tiene un eco nietzscheano bastante fuerte. Butler concluye, la práctica crítica no emana de la libertad innata del alma, sino que se forma en el crisol de un intercambio particular entre una serie de normas o preceptos que ya están ahí y una estilización de actos, una estilización, cuestión del estilo, que también es una cuestión muy nietzscheana, ¿no? Una estilización de actos que esa estilización dice de sí, de uno mismo, entra en relación con las reglas, ¿no? La que viene a ser, esto es lo que Foucault llama una práctica, ¿vale? Vale.
Voy rápido porque no me quiero entretener mucho, pero más o menos estos son los planteamientos de Butler, de Foucault, que aparecen en esos textos que a mí me han interesado y me ha interesado relacionarlos básicamente con dos cosas en Nietzsche, ¿no? Bueno, hay muchos matices que se podrían sacar de aquí, pero dos cosas, ¿no? Dos lugares, ¿no? En relación con Nietzsche y con esta cuestión de la crítica y la genealogía. En primer lugar, Nietzsche se presentaría, como os he dicho, en este sentido, como el primer inmoralista de la historia, ¿no? Y dice que su tarea frente a la de los moralistas, los genealogistas de la moral, dice, y cito literalmente, ¿no? El genealogista de la moral es el único que provisionalmente está justificado a saber porque hace una recogida de material, formulación y clasificación conceptuales de un inmenso reino de delicados sentimientos y diferenciaciones de valor que viven, crecen, engendran y perecen, y acaso ensayos para mostrar con claridad las configuraciones más frecuentes y que más se repiten de esa viviente cristalización como preparación de una tipología de la moral, ¿no? O sea, es como Nietzsche ha definido precisamente en la genealogía de la moral, en la genealogía de la moral, cuál es la tarea del genealogista, ¿no? La tarea del genealogista, el inmoralista, en tanto que genealogista, tiene que poner entre paréntesis la confianza en las categorías de la moral, en este caso cristiana, la moral de la compasión, una confianza que se ha hecho valer, dice Nietzsche, gracias a la supuesta incondicionalidad, ¿no? Estar fuera de las condiciones, no estar sometido a las condiciones. Eso es lo que ha salvado a los principios de la moral. El que nos han contado que no están sujetos a las condiciones, son incondicionados. Nada más lejos de eso, dice Nietzsche, ¿no? En realidad, el estudio del genealogista tiene que estudiar, en este caso para la moral cristiana, en qué condiciones se ha generado eso. Se centra entonces en el estudio de las condiciones, de las circunstancias en las que, y dice, crecen, se engendran y perecen ese inmenso reino de delicados sentimientos y diferenciaciones de valor, ¿vale? Una cuestión de una investigación en términos del valor. Lo que subyace a la razón occidental o lo que subyace a la moral, a juicio de Nietzsche, no es en ningún caso, o no son en ningún caso elementos esencialmente racionales o morales, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Dice, pues, ese enorme, ¿no? Que no, cuando se pregunta, cuando por esas condiciones, Nietzsche va a destacar el siguiente aspecto que me parece muy interesante, ¿no? Cuando se estudian las condiciones de por qué los filósofos han creído en la moral y han creído en la razón, dice, ¿qué es pues ese enorme poder que desde hace milenios engaña así a los filósofos y arruina a la razón y a los razonables? Aquel instinto, aquella fe que exige el cristianismo. Es el instinto gregario mismo, la fe gregaria del animal hombre, el anhelo gregario de someterse plenamente a una autoridad, ¿no? Esto yo creo que hay una conexión directa con los planteamientos de Butler y Foucault, con el planteamiento de Foucault, de lo que me interesa precisamente es saber cómo no somos gobernados, ¿no? Qué pasa con la resistencia y por qué nos hemos dejado ser gobernados, en este caso por la moral y por la filosofía. Este anhelo gregario de someterse plenamente a una autoridad. El mismo, continúa diciendo Nietzsche, que a partir del instinto gregario alemán, Kant ha bautizado como imperativo categórico. De hecho, dice Nietzsche en ese texto, de hecho, el mayor alivio y beneficio para animales gregarios amenazados, vacilantes, delicados, débiles, es tener a alguien de absolutamente una guía del rebaño, un guía del rebaño, perdón. Esa es su primera condición vital, ¿vale? No quiero leer el texto entero. Ese instinto para la fe es también el instinto auténticamente femenino, continúa diciendo, ¿no? Ese, ¿no?
dice, quitarse de encima por fin la agitación externa que conlleva el tener que mandarnos a nosotros mismos. Mandarnos a nosotros mismos es establecer nuestros propios valores, ¿no? La crítica, la genealogía, en ese sentido, en el sentido balderiano y Foucaultiano, conecta directamente con estos textos, ¿no? Dice Nietzsche, la circe, ¿no? La seducción de la moral nos ha seducido a los filósofos, anulando precisamente toda fuerza de reflexión, nos ha hecho perezosos, nos ha hecho que nos dieran el trabajo hecho, ¿no? Todo el poder, ¿no? de la duda de los filósofos, de dudar, de someter las cuestiones a crítica, no es en definitiva más que neutralizado por ese irrefrenable impulso que empuja a los hombres a dejarnos, ¿no? A que alguien mande, a que alguien nos mande, a que algo nos mande para tener que, dice, eludir esta externa agitación, ¿no? Que conlleva el tener que mandarnos a nosotros mismos. Bueno, pues ese impulso del animal hombre es el que permite precisamente la inversión que recorre toda la desastrosa historia de la filosofía, de Platón a Schopenhauer, ¿no? Pasando por Kant y pasando por Descartes y por todo, ¿no? Esa fe para dejarnos ser gobernados, ¿no? Yo creo que ahí la crítica, tal y como está planteando en un determinado campo epistemológico, como lo ha planteado Butler o como lo está planteando Foucault, tiene una conexión directa con esto. Y tiene una conexión también, yo creo que bastante importante e interesante con otro segundo aspecto que os decía y quizá que sea más importante para mí, ¿no? Que es en el prólogo de Humano demasiado humano, Nietzsche relata el proceso de construcción de un espíritu libre, ¿vale? Del espíritu libre. Y ese proceso por el que el espíritu libre llega a hacerse independiente, que Nietzsche llama en español es desasimiento, ¿no? Desasirse, ¿no? Estar asido a algo, desasirse. Ese desasimiento incluye precisamente la crítica. Yo creo que ahí se cuenta muy bien, ¿no? Cómo precisamente la crítica conduce a la transvaloración, ¿vale? Entendida como producción de sentido nuevo. No tanto la crítica en el sentido de, ¿no? Sino que esa producción esa crítica, perdón, está ligada directamente no solamente a una parte, a una pars destruens, podríamos decir, a una parte crítica, sino que está directamente ligada a la producción de sentido nuevo, ¿no? Como ha señalado Foucault, y que el propio Nietzsche también indica, ¿no? En ese proceso de construcción, de crítica, la transvaloración precisamente sería la parte propositiva, afirmativa, ¿no? La cuestión última que tiene que ser tratada en ese planteamiento transvalorador, como Nietzsche, el propio Nietzsche, indica en el aforismo 7 de Humano demasiado humano, del prólogo de Humano demasiado humano, perdón, ahí el propio Nietzsche, que está contándonos cómo es este proceso de desasimiento, ¿no? Dice, de esta forma se da el espíritu libre respuesta respecto a ese enigma de desasimiento, puesto que es del problema de la jerarquía del que nosotros, espíritus libres, podemos decir que es nuestro problema. Todo el proceso de desasimiento concluye, ¿no? Con la propuesta de la transvaloración y con la propuesta de la reflexión sobre el problema que es el problema de los espíritus libres. Termina diciendo en ese prólogo de Humano demasiado humano, Nietzsche, el problema es el problema el problema de los espíritus libres es el problema de la jerarquía, el problema de la aristocracia, el problema del pathos de la distancia, si queréis, ¿no? Bueno, este es uno de los bloques, y por ir avanzando un poco, ¿no? Que a mí me han interesado y en los que he tratado de trabajar en estos años, ¿no? Esta cuestión de la crítica, de la genealogía, del inmoralismo, las relaciones entre estos autores y los planteamientos, ¿no? que conducen, ¿no? Conduciéndolos precisamente hacia la cuestión de la jerarquía. Hay un segundo gran bloque, ¿no? Que me ha interesado, ¿no? De cuestiones como que ha sido el tema de reflexionar sobre el poder, ¿no? Sobre la noción nietzscheana de poder, ¿no? Tomando como punto de partida pues esta crítica, ¿no? Este desasimiento por medio de la que Nietzsche pues, lleva a cabo la crítica
de la noción tradicional de poder, ¿no? Como sinónimo de fortaleza, ¿no? Podríamos decir, esa cuestión de entender el poder única y exclusivamente como fortaleza, ¿no? Como una fuerza, como un aumento, como una imposición, ¿no? Como una coacción, como decía antes Foucault, ¿no? Me parece interesante repensarlo en los términos o volver a pensar esa cuestión del poder para conducirlo a esta cuestión de la jerarquía, ¿no? En conexión con la crítica. En algún texto que he publicado, en alguna conferencia que he dado, Hernani lo sabe porque he hablado con esto de esta cuestión con él, ¿no? He intentado ir rescatando algunos textos de Nietzsche que permiten pensar que su noción de fortaleza y de debilidad tiene que ser pensada nuevamente en los términos de una dinámica, no en los términos esencialistas, en los términos relacionales o correlacionales y no en términos esencialistas. ¿Cómo podemos pensar la fuerza o la fortaleza en términos no esencialistas, ¿no? Creo que si nos tomamos en serio la crítica a la metafísica que ha llevado a cabo Nietzsche, no podemos esencializar la fortaleza, no podemos sustancializar en ciertos sujetos o en ciertos grupos o en ciertas clases, ¿no? A los que podemos llamar esencialmente fuertes, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? No podemos considerar a ciertos individuos o personas esencialmente débiles. Yo creo que la obra de Nietzsche está llena de indicios, ¿no? De textos, de pequeños textos que van indicando que él no lo ve así, ¿no? Sino que interpreta esas nociones desde esta, como os digo, esta perspectiva relacional, correlacional, ¿no? En la que la fortaleza llevaría implícita, el concepto nietzscheano de fortaleza lleva siempre aparejado una cierta vulnerabilidad, ¿no? En su propio planteamiento, ¿no? Una vulnerabilidad que le sería tan propia como y tan necesaria como la propia característica de la dominación, ¿no? Del crecimiento. La fortaleza de una fuerza, podríamos decir, ya sea expresada como sentimiento de poder o ya sea expresada como un modo de valorar, ¿no? Muchas veces para Nietzsche la fortaleza simplemente es la expresión de un cierto modo de valorar. En cualquier caso, yo creo que no depende en su propio valor únicamente de sí misma, ¿no? Es una cuestión de cierta dependencia por parte del poder, por parte del fuerte, de algo otro, de otra cosa, ¿no? La supresión yo creo que Nietzsche lo piensa en términos de suprimir la autosuficiencia, ¿no? Está como resignificando la noción de autonomía, ¿vale? Ya sea en un sentido ontológico o en un sentido moral, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera yo he intentado buscar textos, ¿no? que puedan favorecer esta idea, ¿no? Esta idea de que en realidad el poder es pensado de otra manera por Nietzsche, no es pensado, es única y exclusivamente el poder como dominación, ¿no? La dominación del fuerte, ¿no? Hay una especie de vulnerabilidad esencial en el poder, ¿no? La fuerza entendida como un quantum de poder, trata de sacar a la fuerza, yo creo, de la perspectiva mecanicista, ¿no? Mecanicista, cuantificadora, y lo lleva a los terrenos al terreno de lo cualitativo y no de lo cuantitativo. Y ahí en este terreno de lo cualitativo, yo creo que se encuentran textos, ¿no? donde en la propuesta nietzscheana tiene que ver con la capacidad, el poder tiene que ver con la capacidad de ser afectado, la necesidad y la capacidad de ser afectados. Eso es importante, no tanto afectar, sino como la capacidad de ser afectado, ¿no? Nietzsche no acepta la representación de la fuerza como algo separado de su potencia, ¿no? Como si la fuerza fuera un sustrato independiente sobre el que o desde el que se da la cualidad de lo que una fuerza puede, ¿no? Como si fuera algo separado. Ese texto es muy famoso, ¿no? Es un texto de la genealogía de la moral muy famoso, ¿no? No se puede separar la fuerza de lo que la fuerza puede, ¿no?
como si hubiera un sustrato, no se puede sustancializar en ese sentido, esa cualidad, ¿no? Y esa cualidad tiene que ser, no puede ser cuantificada, ¿no? Yo creo que hay, he intentado trabajar en algunos textos, ¿no? Ese planteamiento, ¿no? Lo que significa precisamente ese texto famoso del rayo, ¿no? Que no puede ser, ¿no? Que solamente el pueblo y el lenguaje han separado, ¿no? Única y exclusivamente. Volver a unir eso, ¿no? La fuerza con lo que ésta puede, la fuerza y la fortaleza en tanto que cualidad, ¿no? Y yo creo que ahí hay que evitar, ¿no? Caer en lecturas metafísicas, sustancialistas, o una vez más, de lo que significa esa unificación nietzscheana de la fuerza con lo que la fuerza puede, ¿no? De la fuerza con su poder, ¿no? Creo que ahí no podemos, ¿no? Ver en el ejercicio nietzscheano volver un paso atrás, ¿no? Y volver a unir lo que estaba separado de una manera esencialista o ¿no? Que nos permita hablar de fuertes y débiles, ¿no? Solo hay fortaleza como cualidad, no hay fuertes individuos en el sentido fuerte, hay fortaleza como cualidad. Y esa cualidad es variable, no es cuantificable. No es cuantificable en ningún sentido y si ya estás cuantificando ya la estás esencializando, ¿no? Hay textos, ¿no? Del tipo, por ejemplo, suponiendo que el mundo dispusiera, dice Nietzsche, de un determinado quantum de fuerza, es evidente que todo desplazamiento de fuerza en un sitio cualquiera condiciona, ¿no? Es este constante condicionamiento relacional, ¿no? Ese aspecto relacional condicionado de la propia fuerza. Se te ha apagado el micrófono, Óscar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ha vuelto a funcionar? Arreglado, sí. Vale, pues no sé por qué ha sido esto. Vale. No sé si dónde me he quedado. Bueno, estaba leyendo este texto, decía, suponiendo, dice Nietzsche, que el mundo dispusiera de un determinado quantum de fuerza, es evidente que todo desplazamiento... Vale, sí. Que todo desplazamiento de fuerza en un sitio cualquiera condiciona, ¿no? Este poder de lo relacional, de lo condicionado, ¿no? Condiciona todo el sistema completo, ¿no? Y junto a la causalidad, dice Nietzsche, de uno detrás de otro, habría una dependencia, y lo leo literalmente, dice Nietzsche, habría una dependencia de uno junto y con otro, ¿no? Todo está interrelacionado en esa noción de voluntad de poder. Otro ejemplo, dice, lo que es más débil acude a lo más fuerte por necesidad de alimentación, quiere refugiarse, hacerse uno en lo posible con él, hacerse uno en lo posible con él. El más fuerte, por el contrario, se defiende, no quiere perecer de ese modo, más bien al crecer se divide en dos o más partes. Cuidado con el crecimiento en Nietzsche, esa búsqueda de unidad, ese texto hay que explicarlo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir Nietzsche con que crecer es dividirse? Dividirse en una o más partes. Cuanto mayor es el impulso hacia la unidad, tanto más se puede concluir la debilidad. Cuanto más el ímpetu hacia la variedad, la diferencia, la interna disgregación, tanto más fuerza hay. A este texto es que, claro, uno lo lee y le descoloca completamente, ¿no? Otro ejemplo, si queréis. Goce y apetito van de la mano en el fuerte, que quiere transformar algo para que sea una función de él. Goce y querer ser apetecido en el débil, al que le gustaría convertirse en función, en una función del fuerte. Si bien, continúa diciendo Nietzsche aquí, hay que tener en cuenta que fuerte y débil son conceptos relativos. ¿Vale? Bueno, hay, como os digo, intentado, ¿no? en cierto trabajo ir rescatando este tipo de textos que cuestionan o que permiten ir cuestionando poco a poco o repensando, ¿no? Simplemente qué estamos entendiendo con fortaleza, con debilidad y cuál es la relación, ¿no? En términos no esencialistas o en términos no metafísicos. El problema, yo creo que de muchas lecturas o de muchas interpretaciones de la obra de Nietzsche es que precisamente reducen la voluntad en tanto que una cantidad o una cualidad, pero en unos términos que son metafísicos y esencialistas, ¿no? Que permiten hablar de fuertes y débiles. Yo creo que la interpretación de Deleuze, que a mí me parece muy acertada, pero en ese aspecto creo que quizá
esencializa demasiado esta cuestión de lo fuerte y lo débil, ¿no? Bueno, por ir terminando, porque no sé muy bien ni qué hora es, ni cuánto, tardísimo. Muy brevemente, porque en realidad esta parte es la que menos he elaborado, ¿no? La que menos tengo trabajada en general, que es la cuestión de si pueden ser llevadas estas cuestiones a la cuestión de la jerarquía, repensar esa importante noción, ¿no?, que el propio Nietzsche ha señalado de, cuando dice que la cuestión de los espíritus libres, el gran problema de los espíritus libres es volver, ¿no?, después de ese proceso de desasimiento de toda la tradición, de todos los campos epistémicos y todo esto, ¿no?, pensar otra vez la noción de jerarquía, ¿no?, esa noción que en un sentido crítico, en un sentido genealógico, en un sentido transvalorador, ¿no? ¿Cómo podemos pensar eso ahí? Yo creo que en el prólogo de la reedición de Humano demasiado humano, que escribió a mediados de los 80, Nietzsche caracteriza ese problema de la jerarquía, ¿no?, además de como aquel que define mejor las preocupaciones de los espíritus libres, diciendo ahí, ¿no?, dice, la tarea es aprender a captar la perspectiva de toda valoración. Deberías aprender a captar la necesaria injusticia de todo pro y contra. La injusticia como inseparable de la vida misma como condicionada, y subraya él mismo la palabra, la vida misma condicionada por las perspectivas y por la injusticia, ¿vale? Podríamos decir que la incondicional condición de la vida, ¿no?, es precisamente tener que aceptar un perspectivismo, y eso significa invariablemente tener que dejar de adoptar determinadas perspectivas para adoptar otras, ¿no? La noción de jerarquía está implícita en el propio perspectivismo nietzscheano. Por eso me parece interesante no renunciar a ella, y por eso me parece interesante no dejarse llevar por el igualitarismo, esa crítica a la noción de jerarquía, y ver cómo podemos introducirla nuevamente dentro de la cuestión política, si se puede introducir esa como una herramienta para repensar la política en términos de dinamismo y de pluralismo, ¿no? Cómo poder introducir, ¿no? No creo que la jerarquía que se establece entre lo fuerte y lo débil, entre lo sano y lo enfermo, o cualquier otra dualidad que queramos pensar en los términos nietzscheanos, no se establece, yo creo que de manera permanente, ¿no? Yo creo que hay textos, ¿no? De la fuerte y lo débil son relativos, ¿no? Relativos entre ellos y relativos a qué, ¿no? Exactamente. Yo creo que esos textos están todavía por pensar en ese sentido, yo creo que de una ontología del valor relacional, ¿no? Lo necesario es pensar que los elementos se den jerárquicamente, pero no es que los elementos jerarquizados tengan que ocupar siempre las mismas posiciones, ¿vale? Porque eso imposibilitaría, y eso es otra cuestión que también he trabajado, precisamente la generación de nuevos valores. Cuando esencializamos mucho, lo que se cortocircuita es la posibilidad de generar nuevo sentido, que es lo que de alguna manera está diciendo Foucault en su texto, ¿no? No hay posibilidad de generar nuevo sentido si esencializamos lo fuerte y lo débil, y si por tanto impedimos, ¿no?, el dinamismo de la jerarquía, ¿no? Yo creo que hay conexión que me parece que es bastante interesante. Simplemente, y por acabar, por no entretenerme muchísimo, leo un último texto que me parece que es muy significativo, que dice que el hombre, dice Nietzsche, que el hombre es una pluralidad de fuerzas, una pluralidad, quiero destacar, ¿no?, que están en un orden jerárquico, de manera que hay los que mandan, pero que también el que manda tiene que procurar para los que obedecen todo lo que sirve para su conservación. Por consiguiente, él mismo está condicionado por su existencia, dice Nietzsche. Y subraya la palabra condicionado, la subraya él mismo. El fuerte está condicionado en su existencia, ¿vale? Y ese condicionamiento puede ser interpretado como una cierta vulnerabilidad, una falta de autonomía, hay una condición, no es incondicionado, hay una dependencia en ese sentido. Continúa diciendo, todos esos seres vivos tienen que ser de especie similar, si no, no podría servirse y obedecerse entre sí. Los que sirven tienen que ser de algún modo obedientes, y en casos más sutiles, el rol tiene que intercambiarse entre ellos. El rol tiene que intercambiarse entre ellos transitoriamente, y el que otras veces manda, alguna vez tiene que obedecer.
Yo creo que es que esos textos no podemos pasar por encima de ellos, ese tipo de afirmaciones. El que manda, el rol, y además lo establece como un rol. El rol no es esencial, es el rol, y hay que estudiar la noción de rol en Nietzsche, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del rol, ¿no? ¿Y qué valor tiene? El rol del fuerte en ocasiones tiene que ser, no solamente es dependiente en su propia constitución, sino que además en ocasiones tiene que intercambiarse transitoriamente, y el que algunas veces manda, alguna vez tiene que obedecer. El concepto de individuo es falso. Estos seres aislados no existen en absoluto. El centro de gravedad es algo mutable, continúa diciendo Nietzsche. La continua producción de células arroja un continuo cambio del número de estos seres, y con el adicionar no se consigue. El poder entendido como simple adición, no se consigue nada con eso. Nuestra aritmética es algo demasiado burdo para esas relaciones y solo una aritmética de individuos. ¿Vale? Bueno, termino aquí de manera un poco abrupta, ¿no? Sí, pero por no llevarme más tiempo, que seguro que no lo he mirado, pero me he llevado mucho más tiempo del que tenía para contar esto. Y pido disculpas porque eso está mal, eso no se hace. Gracias. Graças, Oscar. Muito obrigado pela sua apresentação, pela apresentação dessa cartografia de pesquisa que você conduz. Nós conhecemos uma parte dela a partir dos seus textos. Como nós começamos com 15 minutos de atraso, eu peço a vocês que considerem, então, a programação a partir de 1h15, não hora cheia. Então, passo imediatamente para as questões, temos 15 minutos. As pessoas quiserem se inscrever aqui levantando a mão com esse recurso, ou mesmo habilitando o microfone. Entiendo que hay demasiada información, ¿no? Pero bueno, que me parecía que podía ser interesante contaros en qué estaba trabajando. Claro, perfeito. Era realmente o que a gente esperava. Começamos, então, com a professora Alice. Por favor, Alice. Obrigada, Ricardo. Bom dia. Oscar, muito obrigada pela sua fala. Foi um prazer te ouvir. Inclusive, estou muito feliz que vamos dividir a mesa hoje, porque tem muitos pontos de contato entre o que eu vou apresentar também. E a minha questão é sobre um ponto específico, no finalzinho da sua fala. Está me ouvindo bem? Posso escrever também, se for o caso. Sim. Ok. Bom, você disse, então, que essas relações de força não podem ser essencializadas, são, né, por definição, dinâmicas, e eu não entendi muito bem como você pensou a categoria da política em relação a essas forças, que é justamente o que eu vou falar sobre esse tema, né? Se o terreno da política seria o terreno por excelência desse dinamismo de forças, né, em que se realiza o poder. Só isso. Obrigada. Si no he entendido mal, es cómo es posible, ¿no?, el llevar el problema de las fuerzas no especializadas a la política. Sim, se o terreno da política seria, de alguma forma, um terreno natural dessas relações de força, né? Seria a metáfora política, inclusive, da vontade de poder, se ela seria, de alguma forma, fundamental para pensarmos as relações de força. É uma ideia que eu vou explorar daqui a pouco no meu texto. Oscar, acho que a gente poderia fazer as questões e você responde. A minha pergunta é na verdade, uma pergunta subsidiária da pergunta da professora Alice. Seria dizer se a genealogia, enquanto estilo de texto, é o estilo ideal para se escrever sem essencializar, sem justificar. Quer dizer, se a escrita da genealogia é uma espécie de escrita do poder. É uma tese que eu venho trabalhando. Se alguém tiver mais alguma questão, a gente encaminha um bloco. Eu gostaria só de complementar. A minha pergunta é muito básica. Oscar, muito obrigado pela apresentação, foi um prazer te ouvir.
E a minha pergunta é um complemento da pergunta da Alice e do Ricardo, por assim dizer, mas é muito mais básica. Acho que a Alice puxou aí para a questão da política, se a política seria o terreno, né, em que você está concebendo pensando nessa concepção dinâmica, né, do poder, mas aí a minha pergunta é uma pergunta que, na verdade, sempre volta quando a gente toca nesses temas da genealogia, do imoralismo de Nietzsche, que é, né, se a gente está falando mesmo de política, se a política é o terreno de aplicação dessa concepção de poder, o que sobra em termos de normatividade? Né? Aí pensando mais no campo moral mesmo. Como é que a gente relaciona essas duas questões? É bem básica, a gente sempre volta nesse ponto, mas já que a gente está tendo o prazer de te ouvir, gostaria de te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Despacio. Gracias. Sí, no sé si os he entendido porque no se oye muy bien y hablabais un poco rápido, sí. Pero bueno, creo que las tres preguntas iban en la misma línea, ¿no? Que más o menos un poco la cuestión de si haces no se puede llevar eso a la política, ¿no? Claro, eso es un poco lo que a mí me gustaría ir pensando, ¿no? Cómo se puede, creo que en la crítica de Nietzsche al igualitarismo, ¿no? Está siempre de fondo esta cuestión del obedecer, ¿no? Del ser mandado. Que he puesto muchos temas encima de la mesa, pero claro, yo mismo no sé unirlo todo, ¿no? Tampoco hasta por el momento, ¿no? Pero voy trabajando en esa línea, ¿no? Creo que sí que no hay tanto un pensamiento político en Nietzsche. Yo creo que en Nietzsche no hay claramente un pensamiento que podamos decir que es un pensamiento político, pero hay muchas herramientas conceptuales para pensar la política. Creo que hay herramientas que son muy interesantes para pensar la política. No hay una propuesta directamente política en el caso de Nietzsche, pero sí que da herramientas para pensar la política de otra manera. Y la noción de jerarquía, que ha sido o es muy criticada, ¿no? Dentro del igualitarismo, ¿no? Siempre donde parece que la jerarquía es lo contrario de la igualdad, ¿no? Donde hay jerarquía no puede haber igualdad, ¿no? Entonces, yo creo que la crítica nietzscheana a la democracia, al socialismo, en muchas ocasiones viene marcada, ¿no? por ese planteamiento de la igualdad no puede generar nuevos sentidos, ¿no? O sea, es que son diferentes temas, ¿no? Pero la obediencia, la cortocircuita, ¿no? Cortocircuita colapsa, ¿no? La posibilidad de generar nuevo sentido, ¿no? El cuerpo que obedece, ¿no? Entonces yo creo que el cuerpo que obedece no puede generar nuevo sentido, ¿no? Entonces creo que hay como diferentes lugares en los que estos planteamientos podrían introducirse, ¿no? Dentro de la cuestión política. Es decir, qué tipo de sociedad, qué tipo de individuo, de persona, puede moverse por diferentes jerarquías, ¿no? Construir su identidad, ir construyendo su identidad en una sociedad donde hay muchas posibilidades, las jerarquías no estén tan esencializadas, ¿no? Yo creo que este pensamiento, por ejemplo, es muy útil para Butler y para todo el pensamiento del género, ¿no? Para pluralizar la cuestión de género, LGBTQ, ¿no? Para ir poniendo diferentes posibilidades o diferentes roles. Yo creo que también la noción de rol en Nietzsche tiene un peso político importante. El otro día estuve hablando con unos compañeros de Chile sobre que en ciertos momentos Nietzsche habla del género femenino como un rol. Y lo dice directamente, ¿no? Ser mujer, rol. Entonces, no hemos pensado todavía bastante qué significa rol, ¿no? ¿Qué papel juega el rol políticamente, ¿no? Y eso es Butler, por ejemplo, en el género en disputa. Todo el discurso del travesti que juega un rol, que se disfraza, el tema del rol, el tema del actor, que es tan importante para Deleuze, ¿no? El actor,
desempeñar un papel, ¿no?, en la construcción ahí está Butler, pero está Deleuze también, el tema del actor con el tema del rol, ¿no? Y los roles tienen esa flexibilidad de que pueden cambiar, ¿no? Esos roles no tienen por qué ser estáticos, ¿no? Uno puede construir su subjetividad en diferentes espacios, ¿no? Y esa pluralidad yo creo que es muy atractiva para Nietzsche, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como una sociedad que recoja una comunidad, diferentes posibilidades de construcción, y yo creo que eso ha influido mucho en planteamientos como el de Butler, por ejemplo, de Judith Butler, ¿no?, en esa idea del rol. No sé, es la jerarquía y la igualdad, la crítica a la democracia, cómo introducir, no sé, pues nos guste o no, siempre hay alguno que juega mejor al fútbol que nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, siempre hay una jerarquía o que toca mejor el piano, ¿no? Siempre hay una, pero no se puede esencializar eso. Eso no puede ser esencial, esas cualidades no pueden ser esenciales. Entonces, ¿cómo pensar la subjetividad sin esencializar esos roles y sin tampoco prescindir de ellos? La jerarquía de roles, no prescindir de la jerarquía. Yo creo que ahí se puede pensar, y eso es importante, quizá en una línea de ver a Nietzsche, y esto quizá Vanessa Lem y otra gente lo han pensado mejor, pero como la crítica de Nietzsche a la democracia es como la crítica de Nietzsche a la moral es un inmoralismo, la crítica de Nietzsche a la democracia le convierte en un hiperdemócrata. O sea, es decir, si somos capaces de introducir esos elementos en la democracia, como la jerarquía, quizá es que las democracias tengan, ¿no?, que lo que no respetan precisamente sea el lugar de los sujetos en la comunidad. Entonces, yo creo que ahí pues, ¿no? Claro, hablar de Nietzsche como un superdemócrata es un poco peligroso, ¿no? No lo sé, yo no lo afirmo, simplemente creo que se puede pensar, ¿no?, en esos términos, cómo volver a pensar la democracia en los términos en los que Nietzsche permite volver a pensar otra vez que el sujeto está anulado en la comunidad, ¿no? Cierta subjetividad queda anulada en la subjetividad, y hay un intento con Foucault de volver a un criterio de una construcción de sí, de un cuidado de sí, de una noción de verdad entendida como de honestidad intelectual, probidad intelectual, Redlichkeit, ¿no?, intelectual propia. Yo creo que hay muchos elementos que por supuesto yo no he pensado, ¿no?, pero que intuyo que hay muchos caminos que pasan por volver a pensar, creo yo, la jerarquía y cómo se puede construir una jerarquía no esencializada, que no remita a los fuertes, los débiles, sino que todo el mundo puede ser fuerte o débil en un determinado momento, y asumir eso, la habilidad propia del sujeto, incluso del sujeto fuerte, asumir esa vulnerabilidad tiene muchas consecuencias políticas. Creo que puede tener buenas consecuencias políticas, y presenta una imagen de Nietzsche, creo que, y de su reflexión en torno al poder, diferente a la que hasta ahora hemos tenido. No sé si he respondido a la... Muito obrigado, Oscar, pela sua brilhante Muchas gracias apresentação. Seja bem-vindo ao grupo de trabalho, e espero que a gente possa se encontrar pessoalmente aqui no Brasil, quem sabe, para um encontro presencial. Eu vou encerrar Muchas essa gracias a ti, sessão e Ricardo, iniciando a próxima. No te he entendido. Muchas gracias, Ricardo, y encantado de pasar a formar parte del grupo de trabajo, y espero que nos podamos ver pronto presencialmente, efectivamente.